¿Alguna vez has tenido la sensación de estar viviendo una vida que no fue escrita por ti? De repetir los mismos patrones de fracaso, soledad o escasez, aún con todas tus intenciones y esfuerzos conscientes? Es como si un guión invisible y silencioso estuviera ejecutándose en piloto automático y tú fueras solo un actor en esta obra que no tiene sentido. Ese eco de dolor, esa impresión de estar atrapado, es una angustia silenciosa que muchos de nosotros cargamos, sintiéndonos desconectados de nuestro propósito o de nuestra propia esencia. Pero ¿y si ese guión no fuera un error, sino un mensaje, una voz de tu alma, susurrada por tu subconsciente, intentando mostrarte algo que tu mente ocultó? Tu mente, en un esfuerzo desesperado por protegerte de dolores pasados, enterró recuerdos traumáticos, pero dejó la huella digital energética y emocional de esos eventos actuando detrás de escena. Lo que no sabes es que tu propia personalidad puede ser una máscara creada por el trauma, una fijación psicológica que, como explica Claudio Naranjo, surge como respuesta a una herida de la infancia. Con cada dolor silenciado, un pedazo de nuestra alma se esconde para protegerse, y esa protección se manifiesta en patrones de comportamiento que nos limitan, nos atan y nos hacen cuestionar si somos dignos de algo mejor. Claudio Naranjo nos invita a ver ese grito no como un defecto, sino como una voz de nuestra alma que intenta mostrarnos heridas que el tiempo no sanó. Es tu propia frecuencia interna clamando por alineación. En este video vamos a desvelar este secreto. Descubrirás por qué ciertos dolores insisten en volver, cómo la neurociencia explica que tu cuerpo es el verdadero guardián del trauma y, lo más importante, cómo comenzar el viaje de regreso a ti mismo, alineando tu energía y atrayendo la vida que realmente mereces. Para este viaje, seremos guiados por las profundas enseñanzas de Claudio Naranjo y por las visiones de mentes como Gabor Mate, Carl Jung y Bruce Lipton, quienes unieron la sabiduría del alma con la claridad de la ciencia. Muchas personas emprenden el viaje de la sanación y el autoconocimiento, enfocándose en pensar positivo, en reprogramar la mente con afirmaciones y mantras. Creen que el camino hacia la paz interior está únicamente en la fuerza del pensamiento y en el control de la racionalidad. Es la ilusión de que la mente y el cuerpo son entidades separadas, actuando en sintonía solo por cuestión de voluntad. Pero esta es una ilusión que sabotea tu propia frecuencia, pues la ley de la atracción y la manifestación fallan cuando intentas crear una nueva realidad a partir de pensamientos positivos, mientras el cuerpo, que es el verdadero guardián del trauma, mantiene una frecuencia de miedo, de escasez o de rechazo. El cuerpo es una computadora, un registro vivo de todo lo que nos ha pasado. En respuesta a un trauma, el sistema nervioso autónomo puede entrar en un estado de congelamiento, un freeze que se manifiesta como una apatía profunda, una procrastinación paralizante o la simple incapacidad de actuar. Es la memoria celular del trauma congelado, un eco del pasado que el cuerpo no puede expresar con palabras, pero que grita a través de una energía estancada, de una falta de flujo que sientes, pero no entiendes. Esa energía, atrapada dentro de ti, se convierte en tu frecuencia dominante, y es esa frecuencia, no tu intención consciente, la que se alinea con el universo y atrae más de las mismas experiencias de dolor o escasez. ¿Qué es lo que la ansiedad intenta decirte? No es solo una emoción negativa, puede ser una estrategia silenciosa e inconsciente de tu propio cuerpo para protegerte del dolor del pasado. Al mantenerte en un estado de alerta constante, evita que te acerques a situaciones o emociones que para tu cerebro representan el riesgo de revivir el trauma. Es una trampa, una protección que consume toda tu energía vital, toda tu energía de manifestación, pero que no puedes soltar porque tu mente escondió el origen de tanto miedo. La ansiedad se convierte, entonces, en una barrera invisible que te impide fluir, vivir el presente y atraer la vida que verdaderamente deseas. Muchos de nosotros, en busca de sanación y de una conexión espiritual, somos atraídos por lo que parece ser el camino más fácil: meditación, mantras, afirmaciones de positividad. Esta es la espiritualidad performática, un peligro sutil
donde la búsqueda incesante de la vibración alta se convierte en una fuga del verdadero trabajo interno de enfrentar el dolor. Usamos la luz espiritual como un disfraz, como una armadura para evitar el enfrentamiento con las emociones de baja frecuencia que cargamos. Es una disonancia dolorosa entre lo que mostramos y lo que realmente sentimos. La positividad tóxica, ese cliché de piensa positivo, es un camino peligroso porque niega la realidad de nuestro trauma, impide el proceso de duelo y la integración de las heridas emocionales. En vez de acoger el dolor, este enfoque lo silencia, como si la oscuridad no fuera parte de quienes somos. Es en ese punto donde la búsqueda de una felicidad superficial se convierte en un obstáculo para la verdadera paz interior. Después de todo, ¿cómo podemos sanar algo que nos negamos a ver? La huida de nuestras propias emociones, el miedo al silencio, la necesidad constante de estar ocupados, la incapacidad de construir relaciones profundas o la búsqueda de validación externa son señales silenciosas de que la sombra se está manifestando. La verdadera sanación no consiste en evitar la sombra, sino en iluminarla. Carl Jung nos enseñó que la sombra no es algo que deba combatirse, sino integrarse. Cuando aceptas tu dolor, cuando das espacio para el duelo y para el miedo, le quitas el poder que tienen para controlarte. La búsqueda de la luz, sin la integración de la sombra, crea un desequilibrio, una incoherencia que impide que tu frecuencia vibracional se alinee con lo que realmente deseas manifestar. El trauma, en realidad, es un arquitecto silencioso de tu vida. En la infancia, tu mente, buscando sobrevivir a eventos dolorosos, interpreta el mundo y crea un conjunto de creencias y reglas. Esas creencias: no soy digno de amor, el dinero es difícil, el mundo es peligroso, se convierten en tu sistema operativo invisible, un software que corre en segundo plano, guiando cada una de tus acciones y atracciones. Es como si el dolor no procesado escribiera el guión que estás viviendo hoy, manteniéndote en una realidad de escasez y soledad, aun cuando deseas lo contrario. Este sistema operativo, creado por el trauma, genera una expectativa silenciosa, y esa expectativa, a su vez, moldea tu realidad. Es lo que se llama el efecto Pigmalión invertido. Si tu sistema cree que serás abandonado, tú, de forma inconsciente, crearás situaciones que confirmen esa creencia. Te sabotearás en relaciones prometedoras, te alejarás de quienes te aman o atraerás a personas que no pueden darte la profundidad que buscas, solo para probarte a ti mismo que tu creencia inicial estaba en lo correcto. Es un ciclo de repetición doloroso, una lealtad invisible a tu dolor. La neurociencia explica esta repetición con claridad. El cerebro, con su increíble neuroplasticidad, refuerza los caminos neuronales que están más en uso. Cada vez que repites un comportamiento o un pensamiento asociado al trauma, fortaleces ese camino neuronal y lo haces más automático. Sin darte cuenta, te conviertes en un esclavo de tu propio pasado, en un guión que se repite infinitamente. La clave para la liberación no está en borrar el pasado, sino en desactivar el sistema operativo que instaló en ti, para que tu frecuencia pueda, finalmente, vibrar en el presente y atraer la vida que tu alma realmente anhela. La liberación comienza no con un gran esfuerzo, sino con un acto de vulnerabilidad. La primera fase es el descongelamiento emocional. Es un ejercicio práctico, un reencuentro con tu propio cuerpo. Para empezar, siéntate en un lugar tranquilo y cierra los ojos. Concéntrate en tu respiración, lenta y profundamente. Siente el aire entrando y saliendo, y presta atención a las sensaciones físicas en tu cuerpo. Siente la tensión en los hombros, el peso en las piernas. El objetivo no es cambiar estas sensaciones, sino simplemente reconocerlas, permitiendo que la energía del trauma atrapada, la emoción reprimida, comience a manifestarse de forma segura. Es tu permiso para que lo que estaba congelado empiece a derretirse, para que tu cuerpo finalmente pueda respirar. La segunda fase es el reencuentro con el yo niño herido. El dolor que cargas hoy no es tu culpa, y esta es una verdad que necesita repetirse hasta que tu alma la sienta. El yo de hoy, con la sabiduría que la vida te ha dado, puede ofrecer al yo del pasado
a ese niño herido, la seguridad y la compasión que faltaron. Es un acto de autoempatía, un abrazo silencioso que dice: te veo, entiendo tu dolor y estoy aquí ahora para darte lo que necesitabas. Esta reconexión es la base para resignificar el trauma, para entender que el dolor fue una experiencia, pero no define quién eres. Finalmente, la tercera fase es la reprogramación del campo electromagnético. La liberación del trauma no es solo un proceso emocional, sino un cambio en tu energía. Cuando acoges el dolor y lo liberas, el campo de energía de tu cuerpo se transforma. Deja de vibrar en la frecuencia del trauma, del miedo y de la escasez, y comienza a vibrar en una frecuencia de coherencia. Es en este punto donde tu energía se alinea con lo que realmente deseas. La manifestación deja de ser un esfuerzo y se convierte en un flujo natural. Tu verdad interna se alinea con tu vibración externa y atraes la vida que tu alma, en su esencia, está lista para vivir. Acelerar la sanación, desear que el dolor simplemente desaparezca, es un reflejo de la urgencia que el trauma impone. Sientes la necesidad de controlar el futuro, de llenar el vacío con resultados inmediatos. Pero esa prisa es una forma de autosabotaje, una energía de apuro y control que repele lo que deseas, creando una frecuencia de carencia en lugar de abundancia. El universo y tu propia alma tienen su propio tiempo para la sanación y la manifestación, un tiempo que no se alinea con tu urgencia. La impaciencia es la voz del trauma, la parte de ti que todavía tiene miedo de esperar, de confiar y de simplemente ser. El verdadero poder, la verdadera manifestación, reside en el no acto, en la capacidad de estar presente sin la necesidad de forzar o controlar el proceso. La paciencia no se trata de esperar pasivamente, sino de estar en un estado de confianza profunda de que la sanación está ocurriendo, incluso si los resultados aún no son visibles. La energía de la prisa es una frecuencia de escasez, de miedo de que la sanación no llegará, y es esa frecuencia la que atrae más experiencias de carencia. La capacidad de estar presente en el momento y de sentir gratitud, incluso antes de que la manifestación suceda, es la verdadera señal de que estás sanando y alineando tu frecuencia. Es una prueba simple, pero reveladora, que tu alma puede hacer para saber si estás en el camino correcto. Cuando te encuentras en paz, sin la necesidad de que algo cambie para que seas feliz, es cuando tu frecuencia se eleva y el universo responde. La paciencia es tu mayor manifestación, porque es la prueba de que ya eres lo que buscas. ¿Te has imaginado alguna vez un barco con las velas listas y el viento a su favor, pero que no logra salir del lugar? La razón es un ancla invisible, sumergida en el agua, que lo mantiene detenido. Esa ancla es tu trauma. Puedes tener la intención de manifestar una vida mejor, pero si el ancla del trauma todavía te sostiene, ningún viento de pensamiento positivo será suficiente para hacerte fluir. Esa ancla es el miedo no procesado, la rabia no sentida, el duelo no vivido. Es el peso emocional que cargas sin darte cuenta. La trampa de la confianza en el proceso surge aquí. Esa frase cliché solo funciona cuando ya soltaste el ancla. Antes de eso, confiar en el proceso es solo una forma de evitar el trabajo real de cortar el cabo que te ata al pasado. Es una espiritualidad superficial que ignora la profundidad del trabajo interno necesario para la verdadera liberación. La liberación de patrones de sumisión y la ruptura de lazos que se disfrazaban de afecto, como abordan Claudio Naranjo y Gabor Maté, es el verdadero camino para que tu barco comience a moverse. Una vez, un cliente mío, que luchaba por manifestar una relación sana, me buscó. Era una persona increíble, con intenciones claras, pero solo atraía parejas que lo rechazaban. Intentaba con todas sus fuerzas, pero el dolor se repetía. Al investigar, descubrimos un trauma de rechazo en la infancia. Cuando él, a través del reencuentro con su niño interior, logró liberar ese dolor, lo que sucedió fue sorprendente. De manera natural, sin esfuerzo ni control, atrajo una relación saludable, porque su campo energético estaba finalmente libre para atraer lo que realmente deseaba, y no lo que el ancla del trauma le impedía recibir. La energía que gastas en mantener activas las defensas del trauma es energía que podría estar siendo usada para crear, manifestar
y vivir el presente. El trauma no procesado te mantiene en una realidad pasada, en un ciclo donde tu potencial está bloqueado. Es como un coche con el freno de mano puesto. Puedes pisar el acelerador con toda tu fuerza, pero tu energía vital, tu capacidad de crear, está siendo desperdiciada. La liberación del trauma, por lo tanto, no es solo sanar el dolor, sino acceder a un potencial que estaba dormido. Es la diferencia entre un coche con el freno de mano puesto y un coche libre para acelerar, para moverse hacia su destino con ligereza y propósito. ¿Qué hacen diferente los grandes manifestadores? No son aquellos que piensan positivo de manera superficial, sino aquellos que se han vuelto coherentes con sus deseos. Han alineado sus emociones, sus pensamientos y sus acciones, porque ya integraron sus sombras. No están en guerra con su pasado, sino en paz con él, usándolo como una base para su crecimiento. La verdadera manifestación no es magia, sino una consecuencia natural de la coherencia interna. Claudio Naranjo nos enseña que la sanación es el camino para liberarnos de nuestras fijaciones. El trauma es una de esas fijaciones, una prisión que nos impide ser quienes realmente somos. La liberación no es un destino, sino un proceso continuo de regreso a tu esencia, un alineamiento constante de tu frecuencia vibracional. Es recordarte quién siempre has sido, antes de que el mundo intentara moldearte y desalojar tu energía. Cuando te vuelves coherente con tu verdad, tu energía fluye libremente, y el potencial que estaba desperdiciado se convierte en tu mayor poder. Al final, el viaje de sanación del trauma no es una búsqueda de perfección, sino de integridad y coherencia. No se trata de borrar el pasado, sino de integrarlo para que no controle tu futuro. Como nos enseñó Claudio Naranjo, la verdadera libertad surge cuando nos liberamos de nuestras fijaciones, de las máscaras creadas para sobrevivir, y nos convertimos en seres completos. La sanación del trauma es, por lo tanto, el camino hacia esa libertad. Esa liberación es el portal hacia una expansión de la conciencia, como defendió Stanislav Grof. Con cada trauma liberado, accedes a un nuevo nivel de percepción, viviendo de manera más plena y auténtica. Ya estás en el camino, y la luz de tu conciencia es más fuerte que nunca. La responsabilidad que tenemos ahora es mirar hacia nuestra propia sombra, para que no se convierta en nuestro destino. Queremos saber qué insight de este video tocó más tu alma hoy y cómo resuena con tu frecuencia. Deja tu comentario y ayuda a construir este puerto seguro para otros viajeros del alma. Suscríbete y activa la campanita para más viajes de autoconocimiento profundo. Hasta el próximo viaje, donde la ciencia encuentra al alma. Y recuerda, la paz que buscas reside en la coherencia vibracional de ser quien realmente eres.